tenemos a un Dios que está con nosotros. O sea, una de sus promesas es esa, ¿no? O sea, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Prometió nunca abandonarnos. O sea, tenemos muchas promesas de las cuales aferrarnos. Las pruebas es importante que entendamos que siempre las vamos a pasar con Dios o sin Dios. La gran diferencia es que cómo las quieres pasar y qué actitud vas a tener. Entonces, cuando nosotros conocemos de Cristo, pensamos que nuestra vida va a ser perfecta y no es cierto. Es cuando más pruebas tenemos y es cuando Dios también moldea nuestro corazón y nuestro carácter. Yo te diría hoy, ¿no? Que si tú estás pasando por una prueba y el sufrimiento es tan fuerte que de verdad piensas que no vale la pena, que ya no hay una esperanza, hoy te digo que no es así. Las personas a veces no pueden reconocer a Dios. A veces no tenemos la explicación, pero Dios no está obligado a dárnosla. Él nos dice, mi gracia te es suficiente. O sea, conmigo tú puedes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de God Morning. Estamos muy felices de todo el amor que nos han dado, todo el apapacho que sentimos a través de sus comentarios, de las pláticas que nos encontramos con los amigos, con las personas de la iglesia, ¿verdad? Y pues la verdad es que hoy tenemos un súper episodio que creo que les va a encantar. Este episodio se llama Pruebas y Promesas. Y el día de hoy está conmigo otra vez nuestra invitada especial, que es Nelly. ¡Wow! Y ya de cajón, ya. Andy León. Como parte del mobiliario. Ya es parte del mobiliario God Morning. Ya no se puede ir. Y pues mi amiga Carlita. Este episodio yo creo que va a ser un episodio muy personal porque estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para que conozcan un poco más de las pruebas que Dios nos ha puesto, porque si bien vivimos con gozo, tenemos tiempos difíciles y creo que a diario estamos a prueba, ¿no? Estamos como el meme que dice, ya señor, elige a otro soldado, ¿no? Porque yo ya no puedo. Pero este episodio yo creo que va a llegar a muchos corazones que quizás ahorita están desfalleciendo, ya no tienen esperanza. Así que prepárense porque este episodio está un poco dramático, ¿verdad, Calita? Sí, así es. La verdad es que de pronto pensamos, ¿no? Que cuando tú te entregas a Jesús y te conviertes al cristianismo, como por arte de magia, tu vida ya va a ser perfecta y no vas a tener sufrimiento y no va a haber pruebas. Y la realidad es que no, o sea, en la palabra misma te lo dice, ¿no? Vas a pasar por sufrimiento y por aflicción. Y la gran diferencia que yo creo que es de las más importantes es que tenemos a un Dios que está con nosotros. O sea, que una de sus promesas es esa, ¿no? O sea, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero también prometió pelear nuestras batallas, pero también prometió nunca abandonarnos. O sea, tenemos muchas promesas de las cuales aferrarnos, pero para esto sí es muy importante, ¿no? O sea, a la gente no le gusta leer la Biblia porque piensan que es aburrida. De verdad que es un deleite. Es una telenovela. Es un literal. Bueno, algunas historias son una telenovela. Sí, ¿no? O sea, el rey David, amo la historia del rey David, o sea, porque tuvo unas pruebas bien fuertes. Y me voy a remontar al capítulo pasado, pero justo, ¿no? Cómo pecó fuerte, ¿no? Con Betsabé. Pero aún así, o sea, Dios en su gran misericordia lo perdonó, pero porque Él lo confesó, Él estuvo dispuesto a decir, Dios, perdóname, o sea, yo me equivoqué bien fuerte y Dios agarra y le dice, vente. Sí. O sea, es guau, ¿no? Pero durante estas pruebas, y hay mucha gente que el sufrimiento empieza a envenenar el corazón. ¿Por qué? Porque nos hace alejarnos, nos hace estar tristes. Viene el diablo literal y te susurra en el oído así de, pues, ¿no que Dios te ama? ¿Y por qué te mandó esto? O sea, yo de verdad que en estos meses he tenido bien claro, más que nunca, que todo lo malo viene de Él. Claro. O sea, viene del diablo. Todo lo bueno viene de Dios. Y la verdad es que la gente de pronto sí piensa, me está castigando,
¿no? O la familia claro, por todos esos pecados que cometiste, y ahorita cuando la verdad es que no es así, o sea, que alguien esté teniendo enfermedades porque el diablo la está atacando, entonces más bien cúbrela con tu oración, o sea, protege tu casa, úngela, pero siempre las pruebas nos van a llevar al dolor. La diferencia es qué vamos a hacer con estas pruebas. Nos vamos a tirar, y hay veces, y yo tengo muy grabado desde el día 1 que Fanny es como algo muy emblemático que ella siempre pone, el tema. Sufre mucho. Fanny se la pasa sufriendo. No, pero el tema de los amigos que llevaron al paralítico con Jesús para que lo sanara. O sea, cuando hay veces que de verdad uno no tiene ganas de orar cuando está en la prueba, no tienes ganas de orar. Porque te sientes triste, porque te sientes desanimado, porque a lo mejor el dolor físico que estás experimentando en una enfermedad no te deja, y es cuando entra tu esposo, tus amigos, tus hermanas, que les dices, hoy no, hoy no puedo. Y ellas te dicen, no te preocupes, está bien que hoy no quieras, nosotras sí queremos. Y es en donde ellas te protegen, te cubren, te levantan. Eso es lo que hace una hermandad, una amistad. Entonces, yo te diría hoy, ¿no? Que si tú estás pasando por una prueba y el sufrimiento es tan fuerte que de verdad piensas que no vale la pena, que ya no hay una esperanza, hoy te digo que no es así. O sea, lo podemos ver con Job. Nosotros podemos orar por ti. Sí, de verdad que sí. Si necesitas que oremos por ti, déjanos en los comentarios y oramos por ti. Pero justo Job también es una historia, ¿no? De la Biblia que me encanta, porque ves, o sea, cómo aún después de que, porque el diablo dijo, Dios, muy tu siervito, mucho te amo, mamá, pero porque le das todo. A ver si es cierto. Exacto, dijo, y le dice Dios, ok, solo no toques su vida, ¿no? ¿Y cómo perdió todo? En segundos. Y todo es, bueno, luego hacen broma, ¿no? Menos la mujer. Hasta después, hermano. Pero la misma mujer le dice, no, maldice a tu Dios, mira cómo te tiene. Y él dice, no. O sea, qué fuerte. Sí, a mí me encanta la historia de Job, en el buen sentido, no porque lo hizo, perdió todo, pero yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia y empezaba a aprender de Dios, me llamaban principalmente las historias de los nombres, así que yo llegaba a escuchar y decía, a ver, yo no leía la Biblia como desde el Génesis, sino yo decía, a ver, tanto hablan de Sara, voy a leer Sara, ¿no? De Sara. Tanto hablan de Job, a ver, voy a leer Job. Y me acuerdo cuando leí Job, dije, wow, este hombre está increíble, ¿no? Y me acuerdo que yo, cuando oraba, yo le decía a Dios, yo quiero amarte como Job te amaba. Y luego alguien me dijo, cuidado, porque te va a probar Dios. Y dije, bueno, así, poco a poquito Dios, voy empezando, ¿no? Pero sí o sea, él lo amaba tanto a Dios, o sea, que es sorprendente, y a mí me sorprende no solo el amor que Job tenía por Dios, pero cómo pasó su prueba en un sufrimiento agónico, porque era sufrimiento de corazón, de decepción de sus amigos, ¿no? De salud, o sea, ya no podía más, estaba solo él y Dios, ¿no? Y cómo describe, se desgarraba su vestidura, o sea, de tanto dolor, yo no me lo imagino, tanto, o sea, sufrí tanto, y esperar pacientemente a que ese sufrimiento, esa prueba pasara, ¿no? Y también después me sorprende la misericordia de Dios en Job, a pesar de que al inicio lo cuestionó, ¿no? Que es lo que podemos llegar a hacer cuando estás en la prueba, en sufrimiento. No alcanzas a comprender por qué. Y muchas veces no lo vas a comprender. Y no tienes que comprenderlo. Solo tienes que saber que ahí está tu papá, que es Dios, ¿no? Entonces, yo sé que nosotros hemos pasado muchas pruebas diferentes, pero a ver, ¿quién va a ser la primera valiente de aquí en compartir una prueba que hayan dicho, esta fue mi prueba de Jobcita, ¿no? De aquí sí me sentía Jobcita porque sentía que ya no podía, ¿no? Y Carlita, no me veas así. O sea, y yo, ¿por qué quieres que vea a Nelly? Nelly me va a decir no. ¿No?
¿Quién dijo yo? Andy. O sacamos una tómbola. Una tómbola. Bueno, las pruebas es importante que entendamos que siempre las vamos a pasar con Dios o sin Dios. La gran diferencia es que cómo las quieres pasar y qué actitud vas a tener. Entonces, lo que tú decías, cuando nosotros conocemos de Cristo, pensamos que nuestra vida va a ser perfecta y no es cierto. Es cuando más pruebas tenemos y es cuando Dios también moldea nuestro corazón y nuestro carácter. Sí, yo he pasado por varias pruebas. La verdad es que no es como Job, porque si tú lees Job, o sea, de verdad es muy fuerte lo que él ha pasado. Sí, hay varias situaciones que yo he vivido ahora sí en mi caminar con Dios, y una prueba que tuve muy, muy fuerte hace como 5 o 6 años aproximadamente fue cuando me detectan una infección en un riñón, en el cual pues yo ya, o sea, si yo me iba al seguro, al ISSSTE, o sea, me iban a quitar el riñón, ¿no? Entonces, pues lo único que hice fue entregar a Dios, decirle, Señor, o sea, aquí estoy, ¿no? O sea, lo que tú quieras hacer, pues aquí estoy. Los dolores eran muy fuertes, lo he compartido muchas veces, los dolores eran insoportables, entre más oraba yo, más me dolía, eran noches, madrugadas que no podía dormir por el dolor. Llegó un momento que mi médico me dijo, cuando le dije, no, o sea, la verdad es que yo sigo sintiendo ese dolor, ¿no? O sea, no desvanece, no pasa nada, ¿no? Y llegó el momento que él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no te estás alimentando correctamente, sigues comiendo sal, sigues comiendo, o sea, no es nada de eso. Yo seguía con el dolor tan fuerte, ¿no? Entonces, yo seguía orando y hay un canto que me encanta, me fascina, que es La sangre de Cristo tiene poder, y que para mí se volvió un himno, ¿no? Porque cada madrugada era doblar mis rodillas y decirle, no me duele, o sea, tú me has sanado, por tus llagas he sido curada, he sido sanada, tú renuevas mi corazón y con riñón o sin riñón yo te voy a servir. Amén. Entonces, fue una lucha fuerte, Sí, porque el dolor estaba ahí, o sea, por eso cuando me dicen, es que me siento mal, sí, es que te puedo entender, porque yo sé que cuando te duele algo, o sea, de verdad, es algo terrible, es algo fuerte. Y de verdad, el dolor era, o sea, de verdad de acordarme, o sea, ni los dolores de parto son tan fuertes como un dolor de riñón, ¿no? Y bueno, para dar tiempo también a Nelly que cuente su testimonio y pueda hacer algo de gran bendición, de verdad, simplemente se lo entregué al Señor. Pasó el tiempo y de verdad pasaron muchos meses para que me dejara de doler ese riñón, para que Dios sanara, porque Dios ya lo había sanado, pero también yo tenía que creerlo y tenía que seguir sirviendo. Había momentos que yo no quería pararme, que yo no quería ir a trabajar, que no quería ir yo a la iglesia, porque a veces eran temperaturas muy fuertes, a veces no me podía ni siquiera ni mover, pero la fuerza del Espíritu Santo, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es todo. Entonces yo seguí asistiendo a la iglesia, no hubo pretexto de dejar de servir, de asistir al grupo, de ir a trabajar y de hacer las cosas, ¿no? Yo seguí asistiendo hasta que llegó el momento que yo recibí ese milagro, ¿no? Ese milagro, y hace precisamente como 3 años, creo, aproximadamente, que voy al médico y me vuelven a hacer, porque ya es este problema tan fuerte que yo tuve, era cada año hacerme un estudio, ¿no? Se le llama un estudio que se llama perdón, se me fue, no soy médico, de riñón, no, perdón, pero bueno, era un estudio. Cuando yo le llevo esos estudios al doctor, me dice, wow, o sea, ¿sabes qué, Andrea? Parece que rejuveneciste 10 años. Ay, Wow. Tu riñón está perfecto. Rejuveneciste 10 años. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Dios es o sea, Dios hace milagros, Sí. pero tú no puedes darte por vencida. Tú no puedes doblegarte al dolor. Tú no puedes doblegarte a muchas cosas que puedas estar viviendo y decir, ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, ya no voy. O sea, lloro de emoción, de gratitud y de ver el poder tan grande de Dios que puede hacer en tu vida. Sí, porque Yo es un te puedo milagro. decir que yo he recibido físicamente diagnósticos terribles. Diagnósticos Podríamos terribles. hacer un episodio Podemos de Andrea hacer y una sus y de diagnósticos todos, con milagros. o sea, el estuche de monerías que es Andrea, ¿no? Pero La caja de Dios, pero Dios lo ha hecho. Amén. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho porque yo he decidido creerle, vivir por fe, no por vista. Amén. Y declarar las cosas que no son como si fueran. Yo ya estoy Amén. sana, yo ya estoy bien, yo camino, yo esto. Pero eso sí, también es cuidarme, seguir las indicaciones de los médicos que me dan, porque los médicos son una provisión también. Y en mi salud he tenido que pasar por pruebas muy fuertes, familiares también, pruebas de muerte, pruebas a veces de situaciones legales.
de situaciones familiares, ¿verdad? Que te han decepcionado, que te han lastimado, que te han herido, pero tú tienes que estar firme. Porque si tú en esa prueba te echas para atrás, ¿sabes qué? No puede ser, ¿no? Entonces, sí es bien importante que en esas pruebas tú te metas con Dios. Y muchas veces pasa lo contrario. Me pasó esto, ya no voy a la iglesia. Ya no mando mi devocional, ya no leo la Biblia, ya no voy al grupo. O sea, porque tú quieres resolver los problemas. Tú no vas a poder resolver los problemas. Tú tienes que entregárselos a Dios y tienes que seguir firme, ¿sí? Y algo que hace años también, cuando una prueba perdí a mi mamá partió con el Señor hace 7 años. Entonces me acuerdo que teníamos café entre amigas, ¿no? Teníamos café entre amigas, este evento tan padre que teníamos como mujeres. Desafortunadamente no está nuestra pastora. Sí. Ella, no me deja mentir, un jueves había sepultado yo a mi mamá y el sábado teníamos café entre amigas, donde teníamos que compartir con mujeres, donde teníamos que danzar, donde teníamos que animar a las mujeres. Cuando me ven llegar, todos pusieron una cara de, ¿tú qué haces aquí? Y de verdad mi respuesta fue, una guerrera se levanta, una guerrera se sacude y vamos para adelante. Alabando a Dios. ¿Cómo puedo ministrar a mujeres y decirles, Dios es el principio de tu vida y no te apartes de Dios? Yo me quedo llorando en la casa. No. O sea, te levantas. Había dolor en mi corazón, claro, había un dolor muy fuerte. Había perdido a una persona muy especial, a mi mamá, pero ¿sabes qué? Levántate y vamos para adelante, ¿sí? Y animar, y ese momento, ¿creen que tenía ganas de danzar? No. Yo no tenía ganas de danzar. Y dancé. ¿Y qué creen? Un familiar, me puso en el Facebook, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Qué tremenda que hayas perdido a tu mamá. Yo creo que ya la querías enterrar. O sea, de verdad, cosas terribles. Imagínense que te ataquen de esa manera. Es algo fuerte, es algo doloroso, pero no entendían que la fortaleza del Señor de verdad era lo que estaba de mi lado, ¿no? Sí. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no? Entonces, que lo que Dios sanó mi corazón y me levantó en medio de esa prueba fue danzarle, fue cantarle, fue servirle, fue adorarle, y aunque yo me sentía mal, yo seguía adelante. Y no fue mis fuerzas, fue intencional. Fue porque yo decidí creerle al Espíritu Santo, creerle que Él había sanado mi vida, había sanado mi riñón, y aquí estoy. Amén. Y seguimos en muchas pruebas. Entonces, no es apartarte, es seguir adelante, es cuando más te tienes que aferrar de no faltes a la iglesia, no faltes a tu grupo de conexión, lee la palabra, ora, ayuna, entrégate al Señor, créele al Señor, no le creas a los médicos, ¿no? O sea, no le creas a esos diagnósticos, sé obediente, honra a tus médicos, porque son provisión de parte de Dios, pero tu confianza en quién tiene que estar, en Cristo. Entonces vamos para adelante y de verdad no es un lloro, no es una lágrima de ay, no, es de gozo, es de alegría, es de emoción de ver lo que Dios hace, pero cuando tú decides creerle y las pruebas las vamos a pasar, lo importante es qué actitud vamos a tomar y qué vamos a decidir hacer, eso es lo importante. Qué bonito, mía. Yo estoy así casi llorando. Vamos. Sí, justo como dice Andy, a veces vemos a las personas y no sabemos como todo lo que han pasado, ¿no? Sí. Ni nos lo imaginamos. Las ves felices y... Dicen, pues ellos no tienen pruebas o ellos no han pasado un momento difícil. Pero bueno, en mi vida yo creo que he tenido muchas pruebas, pero una en particular fue muy difícil porque recién nos casamos, mi esposo y yo, y Dios nos concedió un anhelo muy grande que era poder embarazarme. O sea, pasaron 2 meses de casarnos y resulta que estaba embarazada. Entonces, o sea, fue algo que esperábamos, lo anhelábamos. Entonces empezamos a cuidarlo mucho. Pero, pues la verdad yo siempre he sido como, o sea, sana. O sea, yo no estoy como en hospitales, o sea, nada de eso, no me gusta las medicinas y de pronto me siento mal, yo digo, respiro, no que le dé como Dios, me estoy estresando, o sea, voy a respirar, voy a relajarme, o sea, antes de medicarme, ¿no? Y entonces un día así de la nada me empiezo a sentir muy mal, pero a mí en general no me gusta ir al médico, no porque sea rebelde, ¿no? Sino porque digo, no, tranquilo, o sea, mi cuerpo me está avisando y yo le digo, Dios, ayúdame, ¿qué es? Quiero detectar eso. Entonces me siento mal y le digo a mi esposo, me siento mal, vamos al médico. Y entonces me dice, ¿para que tú digas eso? O sea, sí, vamos. Y fuimos, pero no detectaron a tiempo lo que tenía. Entonces me dijeron, te vamos a dejar en observación.
Y pasé un día, como estaba embarazada, yo tenía 4 meses, iba a cumplir 4 meses. Entonces no podían hacer los estudios para detectar ciertas cosas, Claro. ¿no? Entonces tenían que ser como más cuidadosos. Y pasó ese día y yo sentía así mucho dolor. Lo único que me habían hecho es como anestesiar, ¿no? Pero pasaban las horas y yo sentía mucho dolor. Entonces dije, ¿qué está pasando? Y al otro día va otra doctora y me revisa y dice, tú tienes apendicitis. O sea, y esto era operación inmediata. ¿Cuánto tiempo llevas? Y yo le digo, un día. Entonces dice, no, tenemos que operar ahorita. Entonces, en el momento que me dan esa noticia, o sea, yo digo, ¿y qué va a pasar con mi bebé? Y dicen, el bebé está muy chiquito, o sea, y lo vamos a invadir. Entonces, hay un riesgo muy grande de que no sobreviva. Entonces, cuando me operan, o sea, yo no sé todo lo que tuvo que pasar mi esposo, pero es como firma esto en caso de que ella muera, en caso de que el bebé muera. Entonces, eso es también como muy difícil, ¿no? Y pasa esa operación y me dicen, no fue apendicitis, o sea, ya abrimos y era peritonitis, o sea, ya había reventado. Entonces, fue algo, o sea, una noticia que yo no esperaba. Y me dicen, pero el bebé está bien, o sea, no le pasó nada hasta el momento. Podemos esperar un tiempo para ver si todo está bien. Entonces pasó unos días y, o sea, como que me sentía pues bien, entre comillas, pero o sea, estaba cansada y estaba muy confundida. Así, Dios, ¿por qué justo ahorita que estamos esperando al bebé me pasa esto? Entonces me empiezo a sentir mal, como a los 7 días me revisan y dicen, es que el bebé ya no puede sobrevivir, porque ya no, o sea, se rompió algo dentro de ti, ya no va a poder respirar. Entonces vamos a tener que quitártelo. Aparte, o sea, me dicen, va a nacer el bebé. Y para mí escuchar nacer, o sea, va a morir, ¿no? Y entonces me hacen firmar un buen de documentos y me dicen, el bebé está muy grande para que sea con pastillas. Entonces te vamos a tener que operar. Y, o sea, como que yo tenía una operación de hace 7 días y yo digo, ¿cómo? O sea, no quería aceptar eso, pero me dicen, no hay otra opción, porque, o sea, si dejamos que crezca, él va a morir y tú también. Entonces ellos me operan, o sea, fue algo tan doloroso, así, pero tan doloroso, pero también en mi corazón, o sea, porque físicamente me sentía tan mal que hasta llorar me dolía. Entonces ni siquiera podía, o sea, expresar eso. Entonces ya me operan y fue difícil porque al otro día nos dicen, como el bebé ya, o sea, ya tenía 4 meses, no era algo como que una operación y ya. Entonces nos obligan a hacer los trámites ante la funeraria. O sea, fue algo muy fuerte que no esperábamos. Tuvimos que ir por el cuerpo del bebé, nos lo entregaron y verlo, o sea, estaba todo formadito, o sea, fue increíble verlo. En ese momento cuando lo vimos, o sea, yo lloré mucho y dije, Dios, yo te entrego a mi bebé, o sea, solo tú sabes por qué pasó esto, pero me duele mucho. Entonces lo entrego y a los 2 días me sigo sintiendo mal. Entonces me revisan y me dicen, te operaron mal, o sea, no quitaron bien lo de peritonitis y ya se te infectó, te vamos a tener que volver a operar. Entonces recibo una tercera operación y en esa operación el ginecólogo se da cuenta que todo, o sea, la infección había crecido tanto que había dañado una de mis trompas. Y entonces dice, vamos a tener que hacer una 4ª operación para quitarte una trompa. Y entonces, o sea, yo dije, ¿qué está pasando? O sea, como ni salía de una cosa, pero ya entraba en otra y más difícil y más difícil. Entonces, en 15 días fueron esas 4 operaciones. Y, o sea, fueron cicatrices. O sea, ahorita si yo veo mis cicatrices, parezco un mapa, pero digo, Dios estuvo aquí. O sea, eso es lo que puedo recordar al ver todo el dolor que pasamos. Y la verdad es que las personas, o sea, son como muy prontas para juzgar, para emitir una opinión. Y entonces todos de pronto empiezan a opinar. Mejor hubieras hecho esto, mejor hubieras decidido lo otro.
No. Y entonces todos esos comentarios de pronto, o sea, te abruman y dices, Dios, ¿qué está pasando, no? Porque, o sea, nosotros te amamos, nosotros te servimos, y de pronto los que dicen que son tus amigos, hasta también te cuestionan, hasta también te acorralan. Y pasaba el tiempo y las personas nos decían, ¿y por qué no tienen hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? O sea, y todo eso, o sea, para mí fue una prueba tan fuerte que solo puedo seguir adelante porque confío en Dios. O sea, porque Dios ha dicho, yo voy a estar contigo. O sea, yo sé, un día que estaba en el hospital, así que me sentía súper, súper mal, yo le dije, Dios, yo me siento mal, nunca me había sentido tan mal. Y yo sé que la única forma para que yo siga viva es que tú hoy te quedes aquí conmigo. Si tú te vas, yo ya me voy a morir aquí. Y Dios se quedó. Y entonces, o sea, yo dije, ¿cómo las personas a veces no pueden reconocer a Dios? O sea, de todo lo que nos da, todo lo que en su bondad y en su gracia nos permite, a pesar de una prueba tan, tan fuerte, pues Él estuvo con nosotros. O sea, y después de eso vinieron más cosas, ¿no? O sea, se detonaron más cosas, secuelas, y es fuerte, o sea, es fuerte pasarlo. A veces no tenemos la explicación, pero Dios no está obligado a dárnosla. Pero Él nos dice, mi gracia te es suficiente. Así es. O sea, conmigo tú puedes. Y, o sea, esa prueba nos marcó a mi esposo y a mí. Y ahora vemos como todo diferente. O sea, hasta en nuestro matrimonio nos hizo llegar a un punto que tal vez sin esa prueba no lo hubiéramos logrado. Y ahora vemos y valoramos cada cosa que Dios nos da, que decimos, wow, o sea, si estamos aquí los dos es porque algo tenemos que hacer todavía, tenemos que llevar su palabra, tenemos que llevar nuestro testimonio para las personas que estén pasando esto, y pues todo es gracias a Dios al final. Qué bonito, eres muy valiente, muy hermosa. Ya. Estamos llorando aquí todos, ¿verdad? Y algo que yo admiro mucho en él, y es de que ella fue doloroso, fue un duelo que ya tuvo que pasar con Agus, algo muy, muy difícil, pero yo la veía firme. Tuve el tiempo, ¿verdad?, de estar un momento con él, y en ese momento tan difícil para ella, pero yo la veía fuerte. Y veía a Agus fuerte porque yo los veía agarrados del Señor, ¿no? Y siguieron sirviendo, siguieron buscando de Dios, y vemos ahora cómo Dios los usa y cómo Dios los va a recompensar, y ya los ha recompensado. Entonces, yo creo que sí es bien difícil pruebas que a veces puedes tener en tu economía, puedes tener con tus hijos, puedes tener en tu salud, puedes tener una prueba en el ministerio, puedes tener una prueba en tu matrimonio, en tantas cosas, con tus familiares, con la familia, con la gente que amas, y a veces tiene que partir porque es la voluntad de Dios, y tantas cosas, y sí, efectivamente, la gente lo primero que te hace es señalar, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Yo tuve esa prueba también cuando caí, eso sí, ya hace más de hecho, fue cuando empecé a conocer de Dios, fue cuando me metí a conocer de Dios, nos bautizamos, conocimos, empezamos a ir a la iglesia constantemente y todo. Me caigo, me fracturo la pierna izquierda y tengo 3 cirugías en 3 meses. En 3 meses 2 cirugías, la siguiente el siguiente año, ¿no? Entonces, había gente que sí me decía eso, ya ves por cambiar de religión, por eso te pasa eso. Wow. O sea, y de verdad, y fue algo que fue tan terrible, porque al limar hueso, al meter placa, tornillos, clavos y todo esto, yo podía quedar mal, ¿no? Al caminar y todo, ¿no? Eso es lo que dicen los médicos. Gracias a Dios, Dios me sanó y puedo caminar bien, y yo sé que estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Entonces, es aferrarte a las promesas de Dios, aferrarte a la promesa que Él estará contigo hoy y siempre hasta el fin del mundo, que Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Nosotros somos los que nos alejamos, nosotros somos los que nos decepcionamos y ya no quiero saber nada de Dios, y, ¿no? es que, Y queremos resolver las cosas, claro, no podemos, Carlita. O sea, no nosotros creo que de lo más importante, yo creo que podemos rescatar hoy, es que no le abras el oído al diablo, porque él va a utilizar a las personas para lastimarte, para atacarte, ¿no? O sea, justo como te decían, ¿no? Si por cambiarte de religión, ¿no? Tus propios amigos, si hubieras hecho esto, o sea, porque empieza a susurrarte, ¿para qué? Para lastimarte, ¿no? Ahora que me operaron en Perú de emergencia, hace poco una persona
y no voy a decir el nombre, pero me dijo, seguramente algo hiciste tan malo en tu pasado que por eso te pasó eso. Wow. De Y verdad, hasta Perú te fue a alcanzar. justo. Y entonces yo Fue al dije, y yo, de verdad, mi contestación fue, no, lo que pasa es que pues fue el exceso de comida, no fue eso. Ahora otra situación, pero le dije no, y Dios fue tan bueno conmigo que abrió las puertas para que pudiera estar mi esposo y mi hijo conmigo todo el tiempo, mientras estaba en otro país, en otra situación, y ves la mano de Dios, o sea, Sí, no son claro. pruebas fáciles, no son pruebas difíciles, pero ves que Dios, o sea, con Dios sí es más fácil. Yo no digo que no sea doloroso, o sea, pero si tú tienes a Dios contigo, al menos puedes pasar ese tramo, ¿no? Y algo que también creo que confiamos todas, pues es justo esto, ¿no? Que cuando tú estás en una prueba, lo mejor que puedes hacer es alabar a Dios. Y toda la gente piensa, ay, ¿cómo? No tienes ganas, de verdad no tienes ganas, pero eso es lo que hace que te sane el corazón. No es magia. Demuestras a Dios que dependes de Él. Sí. Y que aún en la prueba, la gloria es para Él. Amén. La honra es para Él. Él es el centro de tu vida. Y yo creo que a veces nos podemos preguntar muchos escenarios. ¿Qué tal si hubiera hecho esto? ¿Qué tal si en lugar de ir a esta clínica hubiera ido a aquella? No, Dios tiene un tiempo específico, una manera específica y permite que las cosas pasen por algo. Y la Biblia está llena de promesas. Lo mejor que puedes hacer es usar tu tiempo para servirle, adorarle. Así es. Leer tu Biblia, porque ahí está la promesa, ahí está la esperanza en la que tú debes de confiar en Dios. Y si no puedes, no tienes ganas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo hace poquito, aquí mi amiga fue por esta lisiada, yo no podía levantarme de la cama, no podía. En el pasado yo batallé mucho con esta parte de suicidio y no podía. Y le decía a Carlita, es que no quiero pensar así, pero quiero pensar así, porque me da tristeza la maldad de la gente y no puedo, ya no quiero estar aquí, quiero estar con Dios, porque no puedo creer. La gente me duele que sean así. Y no podía. Y le decía a Carlita, pero yo quiero ser obediente, no me quiero sentir así, no quiero pensar así, no puedo orar, no puedo. Y entonces Carlita fue quien oró, batalló, pero me sacó de la cama. Y por algo yo creo que Dios ha sembrado en mi corazón y en mi mente esa historia del lisiado que fue sanado por sus amigos, por algo. Esa es su promesa para mí y yo agradezco tener amigas como Carlita, como Andy, como Nel, porque cuando yo ya no puedo, voy con ellas, o con mi pastora, o con mi hermana, o con mi esposo, porque es lo que nos va a ayudar. La fe de aquellos que te rodean te levanta. Y para cerrar este episodio, voy a leer el versículo porque mi memoria de Dori no me ayuda luego. Pero este versículo se los quiero dejar a todas las que nos están viendo, que te aferres a esta promesa, que la guardes para esos momentos, porque te va a fortalecer, como dice Andy, en esos momentos de prueba. Y está en Isaías 43:19, dice, fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Entonces, o sea, Dios hará algo nuevo y abrirá caminos donde quizás creemos que ya no existe, que ya no se puede, que ya no va a pasar. Dios lo va a hacer, Dios es un rey y nosotros somos sus hijas, así que hay que creerle y aferrarnos a sus promesas y a nuestros amigos. Gracias por haber estado, las amamos mucho y les mandamos un abrazo, un beso
Dios las bendiga y esténse pendientes para la nueva temporada de God Morning con más temas increíbles, más invitadas y estamos muy bendecidas de que este proyecto esté siendo recibido con agrado, porque no nos dedicamos a esto, pero lo hacemos con mucho amor. Cuídense, adiós. Bendiciones.